Como cuarta tarea presentaré un video respecto a los códigos, a las interacciones textuales, a los tipos y grados de intertextualidad y una síntesis sobre la semiótica estructuralística y semiótica postestructuralística. Los códigos organizan a los signos. Un código es un conjunto de prácticas conocidas por una comunidad, reguladas por un amplio marco cultural. Los tipos de códigos. El primero y más generalizado de los códigos en una sociedad es su lengua natural dominante. Dentro de los códigos sociales vemos que la diferenciación social no solo se observa en los códigos lingüísticos, sino también en los códigos no verbales. Esto lo dice Berger y Luhmann. Dentro de los códigos verbal tenemos los fonológicos, los sintácticos, etc. Dentro de los códigos corporales está el contacto corporal, la proximidad, la orientación física, la mirada, etc. Dentro de los códigos de consumo, la moda, la ropa, los automóviles, etc. Dentro de los códigos de conducta, los protocolos rituales y los papeles sociales, etc. Dentro de los códigos textuales se dice que no determinan los significados de los textos, más bien los limitan. Según Hall, el uso de los códigos nos guía a una lectura preferida, nos aleja, según Eco, de una decodificación aberrante. Los códigos de género encierran las exposiciones, los argumentos, las descripciones y las narrativas. Dentro de los códigos de medios de masa tenemos la fotografía, la televisión, el cine, la radio, la prensa escrita y las revistas, etc. Dentro de los códigos perceptuales se dice que no asume una comunicación de naturaleza intencional. Los códigos ideológicos sirven para codificar el mundo, para representarlo en nuestra mente. Los psicólogos de la Gestalt presentaron los principios fundamentales para la organización perceptual, entre ellos los de proximidad, los de similitud, los de continuidad, los de cierre, los de pequeñez, los de simetría y los de entorno. Juntos permiten la organización perceptual de los códigos. Los códigos de difusión amplia y reducida. Los códigos de difusión amplia son compartidos por una audiencia más masiva, mientras que los códigos de difusión reducida son compartidos por una audiencia reducida. Como ejemplo, el pop es de amplia difusión, mientras que el ballet es de reducción más pequeña. Esto lo dice Fiske. La interacción de códigos textuales. Un texto no utiliza un código sino muchos, entre ellos el hermenéutico, el cultural, el sémico y el simbólico, según Barthes. Codificación, proceso que establece convenciones. Metz pone un ejemplo. En el cine de Hollywood, el sombrero blanco se convirtió en significante de un buen vaquero. En síntesis, los códigos cambian con el tiempo, están situados histórica y socioculturalmente. Dentro de las interacciones textuales hablaremos de los enfoques a las interacciones entre autores y textos y usuarios. Se dice que de los modelos de comunicación se sostiene que nadie puede encontrar sentido a un mensaje sin tener acceso a los códigos sociales y textuales relevantes. Ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana los guaraníes cruzan lanzas en el camino. Y si una persona cruza por desconocimiento de los códigos de conducta, puede incluso morir. En el contexto jurídico, el desconocimiento de la ley no exime de culpa. En el posicionamiento del lector, un género es un código semiótico en el cual nos posicionamos como lectores. La teoría de la subjetividad hace una distinción entre el sujeto y el individuo, donde el individuo es una persona, mientras que el sujeto es un conjunto de papeles construidos por valores culturales dominantes. En síntesis, el género provee el marco de referencia al lector para identificar, seleccionar e interpretar los textos. Dentro de las posturas del lector, Hall en la interpretación de textos sugiere tres posiciones. La lectura dominante, en donde el lector comparte plenamente el código del texto, refiere a la lectura preferida. Dentro de la lectura negociada, el lector parcialmente
comparte parcialmente el código del texto, acepta la lectura preferida, pero puede modificarla. La lectura contrahegemónica. El lector se opone al código dominante. Como ejemplo, cuando vemos en la televisión un programa, podemos entenderlo, pero no compartimos con su ideología. La intertextualidad es la relación de un texto con otros textos según Bakhtin. Para Kristeva, en la idea semiótica, la intertextualidad se refiere a los textos según dos ejes. El eje horizontal conecta al autor y el lector. El eje vertical conecta al texto con otros textos. Ejemplo, la cita a otros autores. En la problematización de la autoría en un texto está lejos de ser original. La intertextualidad problematiza la autoría, en donde el escritor es visto como el compositor. Un texto es un espacio multidimensional donde convergen una variedad de citas o escritos. Ninguno es original. El texto es un tejido de citas de otros autores. Ejemplo, Saussure nunca escribió ni leyó su texto, pero sin embargo le dieron la autoría. La lectura como reescritura. Toda lectura es una reescritura. Se concibe que todo lector construye autores. Un ejemplo, toda obra literaria sirve de conocimiento e impulsa al lector a crear nuevas obras. Ningún texto es una isla, claro, porque están interrelacionados entre sí. Foucault sostiene que las fronteras de un libro no están claramente definidas más allá de los títulos, las primeras líneas y la última página. Los tipos y grados de intertextualidad. Gerard Ginet propuso el término transtextualidad como uno más inclusivo, que es la intertextualidad. La intertextualidad, relación de un texto con otros textos escritos por el mismo autor. Ejemplo, la típica cita bibliográfica. Dentro de ellos podemos citar al plagio y la cita. La paratextualidad es la relación de un texto con otros textos de su periferia textual. Encierra los títulos, los capítulos, los prólogos, las presentaciones, etc. La architextualidad es la designación de un texto como parte de un género o géneros. Ejemplo, cuando yo cambio de prosa a verso. La metatextualidad, cuando se hace un comentario crítico de un texto. Ejemplo, cuando un lector o autor refuta un concepto. La hipertextualidad es la relación entre un texto y un hipertexto precedente, un texto o un género sobre el que se basa, pero que lo transforma, lo modifica, lo elabora. Incluye la parodia, la burla y la traducción. También debemos incluir la hipertextualidad informática, cuando yo relaciono un texto mayor llamado hipotexto con otro menor llamado hipertexto. Ejemplo, la estructura del parentesco. Los libros relacionados con esta obra se llama hipertexto. Finalmente, la semiótica estructuralística. Se identifica con los enfoques estructuralísticos, pero no se ata a ninguna teoría en particular. Los representantes de la tradición europea es Saussure y Peirce. El legado del estructuralismo son el método y el concepto que no han perdido vigencia en la actualidad. Saussure fue desmantelado por Derrida y Jacobson. Saussure dice que el signo es arbitrario. Saussure excluía el ámbito social y político. Barthes y sus seguidores, en cambio, estaban más orientados hacia lo social. Los semióticos saussurianos se enfocaban a la lengua en lugar del habla, en los sistemas formales en lugar de las prácticas sociales. El análisis semiótico estructuralista desvaloriza el dominio afectivo. En la semiótica postestructuralística, que evolucionó a finales de los 70, Barthes usaba la semiótica con fines políticos para desmitificar la sociedad. Los postestructuralistas han sostenido que el estructuralismo es imposible porque no podemos mantenernos fuera de nuestro sistema. Afirman que no hay nada natural en nuestros valores. Esto es importante. Son construcciones sociales particulares a nuestra ubicación en el tiempo y el espacio.
También han enfatizado la materialidad de los signos, una dimensión ignorada por Saussure. Se asevera que ni Saussure ni Peirce estudiaron el uso social de los signos. Peirce insistió que los signos no existen sin sus intérpretes. La bibliografía utilizada para este trabajo es de Daniel Chandler, de la página 168 a 250.